Gloria al Señor. Voy a invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Bienvenidos todos en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 6. Ahí vamos a llevar la meditación de la palabra. Mateo capítulo 6, versículo 22 en adelante. Bienvenidos todos aquellos que nos escuchan en vivo también. ¿Lo tenemos todos, amados hermanos? Amén. Mateo 6, 22. Lo vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vengamos en palabras de oración. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, porque tú eres un Dios bueno, el único y sabio Dios. No hay nadie como tú, Padre Celestial. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque a pesar de nuestras rebeliones, tu bondad y misericordia no se han apartado de nosotros, ni se ha apartado de aquellos que nosotros amamos. Por eso hoy te damos gracias. Gracias, Padre, porque a través de la oración podemos dirigirnos a ti. Gracias por habernos adoptado como tus hijos. Y en base a esa relación que tú nos diste vida a través de la muerte vicaria de Cristo, hoy podemos expresarte a ti lo que hay en nuestro corazón. Gracias por tu misericordia prolongada. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu amor. Perdona el serte infiel y el deshonrarte. Perdona nuestra falta de oración, nuestra falta de ayuno, nuestra falta de conocimiento de tu palabra, nuestra negligencia para poder predicar el Evangelio a aquellos que no te conocen. Y perdónanos porque muchas veces damos mal testimonio aún a nuestra propia familia. Perdónanos y ayúdanos. Lávanos con la sangre del Señor Jesucristo y danos la salida a estas situaciones que atravesamos, que nos apartan y nos alejan de ti. En el nombre de Jesús, por favor, añade bendición a tu palabra y que tu mano de poder se mueva en nosotros y tu glorioso Espíritu Santo pueda acomodar tu palabra en nuestros corazones y que el entendimiento sea abierto para comprender en esta mañana lo que tú quieres decirnos, lo que tú nos quieres enseñar. Por favor, reprende al diablo en el nombre de Jesús, para gloria de tu nombre, para beneficio de nuestras almas. Te lo estamos pidiendo. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias, glorioso Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ya leímos y hemos orado. Vamos a confiar en que la misericordia de Dios hablará a nuestra vida en esta mañana. Y hemos titulado a la meditación de este día:
miradas que matan a nuestra familia. Miradas que matan a nuestra familia. De eso vamos a hablar. Venía con 2 o 3 semanas diciéndoles que yo tenía un sermón que se llamaba Miradas que matan. Pero le hemos puesto miradas que matan a nuestra familia porque muchas veces con nuestras miradas nosotros destruimos a aquellos que más nos aman. Y en los versículos que hemos leído esta mañana, se nos está diciendo primeramente que el ojo es una lámpara para nuestra vida. Pero también se nos dice que hay ojos buenos y hay ojos malos. Hay ojos malignos, ahí lo dice. Así que si tu ojo es bueno, dice. Y en el 23 dice, pero si tu ojo es maligno, significa que hay ojos buenos y hay ojos malos. Hay un proverbio o dicho que nosotros tenemos que decimos que la lámpara del alma son los ojos. Y es que con los ojos nosotros podemos expresar el afecto, el amor, la misericordia, la compasión, o podemos expresar el enojo, la amargura, la ira que hay dentro de nosotros. Por eso el Señor Jesucristo fue enfático en decirnos esto. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y hoy vamos a aprender un tanto de lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Por cierto, hay un proverbio árabe que dice que quien no entiende una mirada nunca entenderá una larga explicación. Por eso es necesario que cuidemos la forma en que vemos, porque según nuestro corazón como esté, así nosotros vemos. La Biblia dice que en Proverbios que Dios detesta los ojos altivos. Y hoy vamos a ver 4 ejemplos de 4 miradas que aparecen registradas en la Biblia. Y la primera de la que quiero hablarle, le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Samuel, en su segundo libro, y voy a pedirle que nosotros lo leamos. Segundo libro de Samuel. En el capítulo 6 encontramos una porción muy bonita que usted la conoce. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, en el versículo 14 en adelante dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa,
para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La primera mirada que nosotros tenemos es la mirada de menosprecio. Dice la Escritura que David traía el arca del pacto, pero su esposa Mical lo vio con menosprecio. Y es que esa mirada, en el versículo 16 usted lo lee, Mical no estaba en sintonía con el corazón de David, que quería agradar a Dios. David estaba haciendo todo para hacer la voluntad de Dios, y él estaba trayendo el arca del pacto que simbolizaba su presencia. Pero Mical no estaba a la par de David. Mical estaba desde la ventana en casa viendo cómo era trasladado el arca, y dice que menospreció a su esposo, a David, al ver cómo él danzaba delante de la presencia de Dios. Lo menospreció, y el problema del menosprecio de esta mujer Mical no solamente le causó, no como explicarle, no le causó mal a David, por el contrario, le causó mal a ella misma. Vea lo que dice el versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. El menosprecio que ella tuvo para el ungido de Dios, lo que le provocó fue esterilidad. Pero apliquémoslo a nosotros, a nuestra familia. Muchos de nosotros, cuando vemos que la esposa o el esposo, o los hijos o los padres se arrodillan a orar, muchos de nosotros nos burlamos y miramos con menosprecio y empezamos a decir: ya le va a pasar la locura, hombre, unos días va a estar así. Empezamos a menospreciar al esposo, a la esposa, y a decir: si este nunca termina lo que empieza, lo deja a medias todo. Y hay una mirada de menosprecio de nosotros para aquellos que nos aman. Pero lo triste es que esa mirada de menosprecio, de decirle a alguien: si vos crees que es evangélico, crees que es evangélica, y vos crees que va a cambiar, si por gusto vas a la iglesia. Hay quienes se desmotivan por el menosprecio que nosotros les ocasionamos. Una persona que espiritualmente no esté bien, ni emocionalmente no esté bien, obviamente si espiritualmente no está bien, emocionalmente mucho, esa persona, una mirada nuestra, de nuestra familia, puede hacer que se aleje del Señor. David era lo contrario, tenía una relación tan profunda y estrecha con Dios que a él no le importó el menosprecio que le hizo su misma esposa. ¿Cuántos de nosotros no menospreciamos a nuestros esposos porque no obtuvieron un título académico, porque ganan poco, porque se matan los esposos trabajando para llevar el sustento a su casa? ¿O cuántos esposos no menospreciamos a nuestro cónyuge porque le decimos: si vos no haces nada, si vos no aportás para la casa, si yo soy el que trabajo, si lo que haces es limpieza y cuidar a los niños? Y eso es una mirada de menosprecio, despectiva, que nosotros hacemos al cónyuge, y le restamos valor a aquellas cosas que quizá lo hicieron con el mayor esfuerzo y amor, pero nosotros en nuestra soberbia no valoramos lo que el cónyuge ha hecho por nosotros. O hay algunos hijos que les da vergüenza decir que sus papás desde niños trabajaron y no pueden quizá ni leer, o algunos se dedicaron a trabajar y no lograron crecer en sus objetivos personales
Porque algunos padres sacrificaron sus objetivos personales por los objetivos de sus hijos, pero algunos hijos se avergüenzan de sus padres por la actividad que desarrollan para llevar el sustento a casa. Y es un menosprecio que tienen para sus padres. Hay unos hijos que usan hasta una palabra bien despectiva cuando dice esa vieja, el viejo de mi papá, la vieja de mi mamá. Y se les olvida que un día todos vamos a llegar a viejos si el Señor nos presta vida. De manera que es camino en el que vamos. Pero esa mirada de menosprecio que tuvo Mical para David no le causó daño a David, le causó daño a ella misma, le produjo esterilidad, y de manera a nosotros mismos nos produce esterilidad, porque somos estériles en cuanto a dar fruto. Somos estériles en la paz que tenemos en nuestro corazón, que la perdimos hace tiempo. De manera que el menospreciar a nuestra familia, a nuestro cónyuge, el menospreciar a nuestros hijos, a nuestros padres, nos va a repercutir solamente a nosotros. El menosprecio que tengamos, esa mirada de menosprecio que tenemos. A veces tenemos mirada de menosprecio para los hermanos en Cristo. ¿Y cómo va a tener el privilegio esa hermana? ¿Y cómo va a tener privilegio ese hermano? Y es peligroso esto, porque el corazón altivo puede hacernos creer que porque nosotros oramos o porque nosotros leemos la Escritura y porque nosotros no faltamos a ningún culto y estamos involucrados en todo servicio, puede llegarnos a hacer creer que somos superiores a los demás y ver con menosprecio a nuestros hermanos en Cristo, por los cuales Cristo murió en la cruz del Calvario. De manera que tenemos que cuidar nosotros, nuestro corazón, de no ver con menosprecio a nuestros hermanos en Cristo, porque también son la familia de Dios. Pero sobre todo, cuidemos nuestro corazón de no ver con menosprecio a nuestra familia, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros suegros, a nuestros abuelos, porque ellos son los que más nos aman y ellos darían todo por nosotros. Y es pecado delante de Dios que los veamos con menosprecio. Amén, amén, iglesia. Amén. La segunda mirada que vamos a examinar en esta hora, váyase al primer libro de Samuel, por favor, en el capítulo 9, capítulo 1, versículo 9, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. La segunda mirada que nosotros tenemos es la mirada de crítica a la espiritualidad de nuestros hermanos.
la crítica a la espiritualidad de nuestros hermanos. Elí era el sumo sacerdote, era el que estaba en la presencia de Dios intercediendo por el pueblo en el Antiguo Testamento. Y él era el encargado de impulsar a la nación de Israel a buscar a Dios. Pero sin embargo, este hombre que usted conoce, la historia de él, no era un hombre tan espiritual, porque mientras él aún vivía, él era muy permisivo con sus hijos, de tal manera que sus hijos, dice la Escritura, que menospreciaban las ofrendas del Señor. Y este hombre, que tenía una posición espiritual delante de Dios y delante del pueblo, era el encargado de llevar a estas personas a enseñarles el camino para buscar a Dios y que obedecieran a Dios. Pero sin embargo dice que Elí lo que vio en Ana fue que estaba borracha y la menospreció y le dijo: digiere tu vino, ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Y es que de igual manera, así como Elí, que era el encargado de guiar a Israel a la presencia de Dios, así nosotros somos llamados a impulsar a nuestros hermanos en Cristo, pero sobre todo a nuestra familia, a buscar los pies de Dios. Pero muchas veces nosotros somos los encargados que, con esa mirada destructiva de criticar la espiritualidad de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, nos burlamos muchas veces cuando alguien dice: no sé, estaba pensando, el cónyuge le dice: estaba pensando en que quizá voy a empezar a servir dentro de la iglesia. Y el cónyuge lo que hace es: ¿y cómo vas a servir? ¿Y para qué vas a servir? Lejos de ser un aliciente o un motivador, el cónyuge se vuelve la piedra de tropiezo. De repente el hijo o la hija dijeron: nos vamos a involucrar en el ministerio de evangelismo o en el ministerio de alabanza, y los padres, lejos de sentirse motivados, les dicen: ¿y para qué vas a ir a perder tu tiempo? No lo hagas. Y alguien quiere ayunar y le dice: estás aguantando hambre de puro gusto. Si por gusto ayunas y no cambias, ¿para qué vas a la iglesia? El menosprecio de criticar la espiritualidad de los demás. Y muchas veces, y la gran mayoría, como padres o como cónyuges, cometemos ese error, o como hijos también. Hay hijos que le han dicho a sus padres: y para eso va a la iglesia, y para eso predica, mire cómo es. Empiezan a criticar la espiritualidad que tienen sus padres, sus cónyuges o sus hijos. Y eso es un pecado delante de Dios, porque nos volvemos piedras de tropiezo para aquellos que Dios quiere levantar. Pero hay algo que el Señor nos dice en Romanos 14:4 con respecto a esas situaciones. Y me gustaría que usted lo busque y lo lea, que para mí personalmente Romanos 14 es el capítulo central de la gracia en toda la Biblia para mí. Romanos 14:4 dice, y Dios nos dice esto: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muchos de nosotros menospreciamos a nuestros hermanos en Cristo, menospreciamos a nuestro cónyuge, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esto: ¿y tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Si tu cónyuge, si tus padres o tus hijos le sirven y quieren servir a Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al criado ajeno? Y dice: para su propio Señor, que es el Padre,
Nuestro Señor Jesucristo está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es Dios para mantenerlo firme. Entonces, eso es lo que sucede. Y esa mirada de criticar la espiritualidad de los demás, que a nosotros no nos cause temor de querer hacer aquello a lo que Dios nos ha mandado hacer. Porque Dios es poderoso para mantenernos y sostenernos en pie. Así que si usted está siendo víctima de menosprecio espiritual del cónyuge, de sus padres, de sus hijos, aún de los mismos hermanos de la iglesia, yo le motivo a que crea que Dios es poderoso para mantenerle. Amén. No desista del llamado que Dios le ha hecho. Así que cuando ustedes le digan, ¿y para qué vas a servir si todo lo dejas a medias? Ignore esa situación. Usted, por el contrario, dígale: Señor, yo no puedo, pero con tu ayuda y en tus fuerzas voy a desempeñar lo que tú quieres que yo haga. Amén. Cuidémonos de esa mirada de criticar la espiritualidad de los demás. La tercera mirada que vamos a examinar en esta hora, a la luz de la Biblia, está en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Hace poco meditamos en él, en el versículo 21. Pues vi entre los despojos, 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Pero mire cómo empieza el versículo. Pues vi. La otra mirada es la mirada de la codicia. Ese es un problema. Cuidémonos de la mirada de la codicia. Muchos y muchas pasan codiciando dinero, codiciando vehículos, codiciando incluso hasta personas, hombres o mujeres, los codician. Y el caso de Acán fue ese. De Acán. Acán codició. Dice que vio un manto babilónico. Dice que vio 200 ciclos de plata y un lingote de oro. Y él quiso tenerlos. Pero dice que vio. Y su corazón sintió codicia. Y qué triste es que muchos de nosotros, con tal de obtener aquello que queremos, no nos importa defraudar a los demás. No nos importa defraudar a quien sea, llámese cónyuge, llámese padre, llámese hijo, llámese amigos. No nos importa defraudarlos. Porque el problema es que nuestro corazón se llena tanto de codicia y se vuelve una obsesión. Y uno lo quiere. Y no le importa lo que tenga que pasar. ¿Cuántos hombres han destruido sus matrimonios por codiciar algo que ellos querían tener un carro del año y no les importó meterse con quien fuera? ¿Cuántos por codicia al dinero se han metido a narcotráfico? Tenemos el caso de un expresidente de El Salvador que está preso porque tenía una posición económica bastante bien antes de estar en la presidencia. Pero sin embargo, la codicia al dinero lo ha llevado a purgar una pena de varios años en prisión por la codicia al dinero. ¿Cuántos de nosotros no codiciamos dinero? ¿Cuántos de nosotros tenemos la suficiente ropa, pero codiciamos más ropa, codiciamos más zapatos? Es risible. Y en el caso de las mujeres se da algo de que las mujeres tienen 5 pares de zapatos, pero quieren otro, y quieren otro,
y quieren 10 pares de zapatos. Y la codicia de esas mujeres. Los hombres, por consiguiente, tienen 10 corbatas, pero quieren 3 más y quieren 5 más. Y empezamos a codiciar cosas insignificantes, pero luego esas cosas, con tal de obtenerlo, no nos importa lo que tengamos que hacer para obtener aquello que nosotros codiciamos. Y es una tristeza realmente, pero muchos estamos así. Y esto le pasó a Acán. Lo triste de todo es que a veces no medimos las consecuencias de lo que la codicia hará en nuestra familia. Si usted lee el versículo 23 de ese mismo capítulo en adelante, dice, después de que Acán confesó su pecado, dice, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Y entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía. Y lo llevaron todo al valle de Acor, que Acor significa turbación. ¿Se da cuenta? La codicia de Acán hizo que le trajera consecuencias a su familia. Dice que es triste que hasta los animalitos tuvieron que perecer por culpa de la codicia de Acán. Hay muchos matrimonios que han fracasado completamente y se desintegraron, porque el hombre se dedicó a trabajar, no tuvo tiempo para la esposa ni para los hijos. Y de igual manera hay esposas que se dedican a trabajar y no hay tiempo para atender al esposo ni a los hijos. Y aunque no es justificable, hay personas que lo ven de esta forma, de decir, bueno, como no me atiende, me busco otra persona. Humanamente es justificable, bíblicamente no. Bíblicamente no es justificable. Humanamente sí podría decirse, pero sin embargo muchas veces los cónyuges somos responsables de que nuestros cónyuges venga otra persona, y en el caso de las hermanas, si no atienden a sus cónyuges, vendrá alguien de afuera que le va a atender mejor. En el caso de los esposos, si no atendemos a nuestras esposas, vendrá alguien que lo hará por nosotros. Y luego lo que decimos es, esa mujer malvada, ese hombre mal nacido, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los autores de esas desgracias por las codicias que hay en nuestros corazones. Nos encargamos tanto de llevar tantas cosas materiales a nuestra casa que nos descuidamos de la educación de nuestros hijos, que es lo más importante. Y con el tiempo nuestros hijos fracasan y viene el ay para nosotros los padres, porque nos encargamos de que no le faltara nada, pero al final le faltamos nosotros. Tenemos el dicho de decir que mi hijo tenga todo aquello que yo no tuve, pero se nos olvida educar a nuestros hijos por la codicia a obtener cosas materiales y temporales. Hay quienes que es tanta la codicia que se meten a hacer negocios fuera de la ley con tal de obtener aquella obsesión que quieren. Y esa es la tercera mirada de la que tenemos que cuidar. Pero veamos la cuarta mirada, por favor, en el segundo libro de Samuel. Ahí lo vamos a ver, en el capítulo 11. Esta es la más peligrosa. Capítulo 11. Dice el versículo 1, segundo de Samuel, capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel,
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. La cuarta mirada de la que tenemos que cuidarnos es la mirada de la lujuria. Y la lujuria es aquel deseo sexual desordenado que se da en las personas e incontrolable. David sabía que esta mujer era casada. Él sabía que era la esposa de un amigo de él y de uno de sus valientes, porque en 2 Samuel 23:39 aparece en el listado de los valientes de David Urías Heteo. Pero era tanta la lujuria de David que a él no le importó que fuera su amigo, ni le importó que este Urías Heteo fuera fiel y leal, porque cuando él embaraza a Betsabé, él lo manda a llamar con Joab y lo emborracha para que vaya a dormir con su esposa y hacerle creer a Urías que su esposa que el hijo que iba a tener era de él. Sin embargo, Urías Heteo era tan fiel y leal al rey y a los soldados, que cuando le mandan a dormir a su casa, él dijo: ¿cómo habría yo de dormir en mi casa sabiendo que Joab y los soldados y el arca del pacto está en el campo? Era leal y fiel a Dios, al rey y a la nación. Pero a David no le importó, porque su corazón se había llenado de lujuria, y en su lujuria agarró lo que no le pertenecía. Pero llevémoslo a nuestra familia. Tristemente, hay personas, aún ya dentro de las congregaciones, que empiezan en su lujuria, ese deseo sexual desordenado e incontrolable, empiezan a codiciar a la cuñada, o al cuñado, o a la sobrina de mi esposa, o al sobrino de mi esposo. Empiezan a tener esos deseos pecaminosos. El mundo está tan perverso y tan contaminado de pecado que hoy hay abuelos que desean a sus nietas, padres que desean a sus hijos e incluso las violan. Y vimos el caso de una persona aquí en nuestro país que era el encargado de hacer cumplir la ley, pues estaba en la policía, y él tenía 3 hijas, pero él violó a sus 3 hijas. Y él decía, cuando lo entrevistan, y dijo: bueno, si estas hijas yo las he criado, y entonces yo tengo derecho a acostarme con ellas. ¿Cómo podemos confiar nosotros en que una persona de esa forma de pensar pueda cuidar a la nación, si él mismo no está cuidando a sus hijas, que ama a sus propias hijas? La lujuria desenfrenada, el deseo sexual desordenado y desenfrenado, y eso ha traído mucho dolor, ha traído mucho problema a las familias. De repente usted va a ver personas que se ven tan pulcras, se ven tan aparentemente llenos de moral, pero que esta vieja naturaleza y fuera el temor de Dios terminan involucrándose con los mismos parientes. El caso de un hombre que fue tan terrible que ese deseo sexual incontrolable y desordenado
llegó a contar su problema y le dijo: tengo un problema. Llegó la esposa de este hombre y tengo un problema, porque la esposa decía: porque mi esposo me ha sido infiel, y ha sido infiel con alguien que es miembro de mi familia. Y el pastor le preguntó que si era muy cercana a la persona con la que su esposo había sido infiel, y ella le dijo: sí, es muy cercano, es hijo de mi padre y de mi madre. Y le dijo el pastor: bueno, definitivamente es bien difícil su caso, pues su hermana no tuvo que haber hecho eso con su esposo. Pero ella, tristemente, le respondió llorando y le dijo: pastor, es que el problema es que mi esposo no me ha sido infiel con mi hermana, sino con mi hermano. Su esposo se metió con su cuñado. La lujuria, el deseo sexual desordenado, y se acabó ese matrimonio. Por eso es necesario que nosotros cuidemos nuestra mirada. Es necesario que cada uno de nosotros podamos llenarnos de la palabra de Dios, porque el centro del evangelio es Jesucristo. Y el meollo de todo esto es que si nosotros vivimos para Dios, nuestros corazones van a ser transformados. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta es: ¿qué hay dentro de nuestros corazones? ¿Qué le hemos metido a nuestro corazón? Porque si nosotros le metemos pornografía o videos que incitan, o llenamos de música, en el caso de las jovencitas, de los jóvenes, que es sorprendente, que me causó gracia eso que veía. Personas que pasa una joven, costumbre de los vendedores de camiones repartidores o albañiles, pasa una joven y le enamoran, y ya le dicen: señorita, la acompaño, que venir está, y la señorita se siente ofendida por eso. Abusivo, porque me dice eso. Pero escuchan un reggaetón con un montón de canciones de vulgaridades que les incitan al sexo, pero ellas dicen que eso es bonito. Y por eso les digo, es contradictorio, porque el corazón es perverso. Entonces, por eso está diciendo que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De manera que lo que yo meto en mi mente, y lo que hablamos el martes anterior sobre lo que es el corazón, y hablamos que el corazón tiene 4 facetas: mente, emociones, ¿qué más? Sentimientos y voluntad, conciencia. ¿Se recuerda que hablamos de eso? Las emociones o los sentimientos, la voluntad, la mente y la conciencia, ese es el corazón. De manera que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. Y por eso mismo nosotros necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Y yo le he insistido mucho a usted hasta la saciedad. Y como un día alguien me dijo: pastor, cuando usted decía cada culto lea la Biblia, oren, yo ya estaba molesta. Y me daba coraje y cólera que usted nos dijera eso en cada culto. Pero empecé a obedecer y a leer y a leer, a leer. Y yo ya le encuentro sabor a la Biblia. Pero es eso. Porque de lo que usted se mete en su corazón, así va a ser el comportamiento. Porque el temor de Dios estará dentro de nosotros. Y el temor de Dios evitará que pequemos. El temor de Dios va a hacer que queramos estar en la presencia de Dios. El temor de Dios va a querer que estemos congregándonos. El temor de Dios va a hacer que nosotros queramos servir. Pero por eso hemos examinado en esta mañana esas 4 miradas que
destruyen a nuestra familia. Y es necesario que cuidemos nuestro corazón. Cada uno de nosotros que estamos acá, los que lo han escuchado en vivo, los que lo van a escuchar en diferido. Alguien podría decir, no, pero yo no tengo codicia, pero también tiene mirada de lujuria. Alguien puede decir, no, yo no tengo esas, pero quizás pueda tener una mirada de criticar la espiritualidad de los demás. De manera que nosotros necesitamos examinarnos para darnos cuenta de cómo está nuestro corazón, para no tener una mirada de desprecio, cada uno de nosotros, y darnos cuenta de lo que la Biblia quiere. Cada uno de nosotros necesitamos darnos cuenta que no es el objetivo de Dios que nosotros vengamos al culto y vengamos, bueno, ya cumplí, ya estuve las 2 horas que hay que estar en el culto y luego yo sigo con mi vida normal. No, eso no es normal que nosotros dejemos de lado a Dios. Lo normal es que Dios esté involucrado en todo. A Dios no solo lo involucramos dentro de la iglesia, a Dios lo involucramos nosotros en el trabajo, en la universidad, en el colegio, con los vecinos, en mi trabajo, en mis negocios. Ahí tiene que estar Dios, porque Dios está cuidando de nosotros y está en todas partes, las 24 horas. De manera que no podemos adoptar una conducta y solo comportarnos de una forma dentro del local de la iglesia, porque entonces nos volvemos falciarios del evangelio. Nos volvemos personas que solo han adoptado una conducta y personas que solo fingimos amor. Fingimos amor a Dios y a los demás. Por el contrario, necesitamos examinar nuestro corazón. Y yo le doy ese consejo en esta mañana. Lea la Biblia y memorice versículos. Llénese de la palabra de Dios para que su corazón empiece a hablar a la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma. Hágalo, por favor, para que de nosotros se vaya la mirada de menosprecio, esa mirada de andar criticando la espiritualidad de los demás, esa mirada de codicia, esa mirada de lujuria. Son miradas que matan los sueños de otros, matan la vida espiritual de otros. Y no le hagamos el trabajo al diablo. Nosotros como iglesia seamos instrumentos de Dios y no instrumentos del maligno. Amén. Que el Señor lo reprenda en esta mañana. Vengamos en palabras de oración en esta hora y pidámosle al Señor misericordia. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno. Gracias por lo que tú has hecho. Te pedimos la vida por nuestro hermano Ángel May. Bendiga su vida, su familia. Bendiga todo lo que él emprenda. Nosotros no le conocemos, pero tú sí le conoces. Bendígale. Bendiga a cada hermano y hermana que esté en este local. En el nombre de Jesús. Bendíganos. Bendíganos, por favor. Por cada uno de los hermanos que nos sintonizan. Por Ceci Bautista, Carlos Morance. Por favor. Por Bernardo Jiménez, Padre Celestial. Te pedimos por su vida, por su familia. Te pedimos por ellos. Ayúdales a andar caminando recto delante de ti. Por aquellos que van a venir a tus pies esta hora, yo te ruego que toque los corazones. Libra nuestros corazones de la codicia, de la avaricia. Esa mirada de menosprecio desaparezca de nosotros. Esa mirada, Padre Celestial, de criticar la espiritualidad de los demás. Esa mirada de codicia, esa mirada de lujuria. Danos un corazón limpio, un corazón recto. Por favor, Padre Celestial,